como lo decíamos, ha destacado el audio no solo que tenía Evo Morales con Faustino Yugra, sino la imputación formal que se ha realizado dentro de las últimas horas contra Evo Morales. Y precisamente en el marco de todo esto hablaremos con Israel Quino. Él es abogado y periodista. Está junto a nosotros a través de un contacto vía medios digitales, como siempre, para preservar la integridad, la salud y por sobre todo la seguridad de todos nuestros entrevistados. ¿Cómo estás, Israel? Un saludo desde la revista Buenos Días. Te habla Héctor Otálora. Estimado Héctor, muy buen día, agradecido por la comunicación. Un fuerte abrazo a través de Católica Televisión al pueblo boliviano. Muy bien, definitivamente siempre nos ayuda muchísimo el hecho de poder tener entrevistas junto a tu persona, puesto que nos das distintas luces respecto a lo que está sucediendo y cómo debemos interpretarlo, cómo debemos tener una perspectiva al respecto. Esto ha marcado el acontecer noticioso dentro de las últimas horas en nuestro país, la imputación formal contra Evo Morales. Él ha afirmado que sería una persecución política y que los audios serían falsos. Coméntanos cómo podría defenderse al momento y si esta imputación podría procurar que él termine extraditado nuevamente y regrese a nuestras fronteras. Son elementos muy importantes los que tú haces mención, Héctor, que tienen que ver primero con un elemento estrictamente procesal del derecho penal interno, pero además del derecho penal internacional, y el otro exclusivamente de la relación de estados vía extradición. Un primer elemento, y hay que decirlo de manera muy enfática, Héctor, estamos hoy en día advirtiendo un resguardo de ese mandato constitucional que está realizando el Ministerio Público respecto a la independencia funcional de esta institución tan importante para el Estado boliviano, porque son los titulares de los derechos de defensa de la sociedad, y está demostrando de manera objetiva e imparcial sus actuados. Por ello, en las últimas horas se ha conocido esta imputación formal contra el expresidente Morales. Lo que nos están diciendo es que no hay ningún tipo de privilegio, no hay ningún tipo de cuidado o de tratamiento diferenciado o especial respecto de cualquier persona que está siendo procesada por la justicia boliviana. Y esto es importante porque cuando el Ministerio Público genera un proceso de investigación penal y afecta intereses políticos del gobierno en transición, por ejemplo, se cuestiona la imparcialidad del Ministerio Público, pero cuando no persigue y persigue penalmente a, por ejemplo, exfuncionarios del anterior gobierno o militantes del MAS, si se quiere, se los cuestiona. Esto no puede generarse ni ventilarse en un elemento político. Hay que resaltar el elemento objetivo e imparcial del Ministerio Público. Si tiene que investigar a exfuncionarios públicos o actuales funcionarios públicos, tiene que hacerlo en defensa de la sociedad, y esa es su misión constitucional. Por eso ponderar el trabajo de la Fiscalía en el país. El otro elemento, si bien se está solicitando una medida cautelar de carácter personal contra el expresidente Morales, un juez natural, un juez de garantías, definirá si se lo declara rebelde primero y si es que se expide el mandamiento de aprehensión para que vía Interpol el Ministerio Público solicite extradición. Y allí viene el siguiente elemento ya de relación de estados. ¿Qué va a ocurrir con esta cooperación internacional que se necesita para aplicar este instituto del derecho penal, como es la extradición, y si es que se va a dar curso en razón de lo que defina el Estado de manera soberana argentino respecto a lo que solicite también el Estado boliviano vía Ministerio Público y notificaciones de Interpol? Hay dos elementos, procesal y uno de relaciones de Estados respecto a estos delitos que le están siendo imputados al exmandatario. Perfecto. Israel, nosotros tenemos realmente una diversidad de dudas que van surgiendo al respecto. Evo Morales ha dicho que, ha dado una calificación de que todas estas grabaciones serían falsas o serían alteradas. Sin embargo, hay un informe del Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia que sostienen que las muestras tienen alta probabilidad de ser fidedignas, en todo caso de ser muestras fehacientes de que ha habido un contacto entre Faustino Yugra y Evo Morales. ¿Esto podría ser presentado como prueba de ser esto válido?
¿qué sanciones, qué complicaciones podría tener esto para la situación de Evo Morales? Bueno, inicialmente el Código Penal boliviano, con una reciente modificación, parte de las contrarreformas en materia penal en el país, ha dispuesto que el delito de terrorismo y financiamiento para el terrorismo, que son los dos delitos que se le imputa al expresidente Morales, tienen una pena privativa de libertad de entre 15 y 20 años. Si es que se cumple con el procedimiento penal, que tras la imputación deberán presentar al Ministerio Público una acusación formal para ir a un juicio penal. Todavía hay fases procesales que cumplir, en este caso tan polémico, tan complicado. Pero el segundo elemento que hay que tener en cuenta es lo que tú hacías mención, Héctor. ¿Cuáles son los indicios probatorios para que la Fiscalía sostenga en su hipótesis de la teoría del caso, por ejemplo, que existe el grado de autoría en la comisión de estos ilícitos penales y en qué instancia lo van a realizar cuando apenas se está presentando una imputación formal? Lo siguiente será acusación y después ir a juicio. Tras el juicio, recién una sentencia condenatoria. Faltan muchas instancias procesales y lo decía bien, y tú lo comentabas hace un par de minutos, el expresidente ya hizo conocer su versión pública en un Twitter que lo compartió, indicando que los audios serían manipulados. Y esto, allí también habrá que pensar, ¿no?, respecto a esta balanza, este equilibrio con el cual se debe objetivamente analizar este caso, que todos los ciudadanos en el mundo tienen derechos respecto al procesamiento debido. El debido proceso en Bolivia, Héctor, es un principio, un derecho y una garantía. Y él utilizará seguramente todos los mecanismos jurídicos para hacer prevalecer ese derecho, porque ya está diciendo que no fue él. Existe un indicio en materia de investigación forense del Ministerio Público de Colombia que ha definido con alta probabilidad. No está diciendo que sí es la voz, y a partir de allí nos vamos a ingresar en un debate jurídico para ver si este indicio puede ser o no considerado judiciable en materia penal como prueba en juicio oral, y por ello la complejidad del caso que todavía va a generar más repercusión. Muy bien, Israel, lo que también tenemos que consultarte es si la situación podría llegar a complicarse, dado el caso de que hay una acusación también por parte del Tribunal Supremo Electoral que es bastante abierta al momento de realizar una investigación y también una acusación formal respecto a los delitos electorales que hubieron a finales del año pasado que también tomaron vidas. ¿Esto podría complicar aún más esta situación judicial por la cual en virtuales casos atravesaría Evo Morales en los próximos meses? No, en absoluto. Una cosa es diferente a la otra. Y hay que de pronto precisar la nomenclatura jurídica, Héctor. Lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral es presentar una querella formal, ¿no?, contra los autores, no individualizó a quienes por delitos que tienen que ver, que actualmente se investigan, con el caso conocido en Bolivia como fraude electoral. A partir de allí, los hechos que se hayan generado de violencia, producto, ¿no?, de la crisis política y el deceso de bolivianas y bolivianos en noviembre del año pasado, que hasta el momento no se tienen responsables al respecto. Por mencionarte dos casos que han sido lamentables en el país, Sencata y Sacaba. No existen responsables de la individualización respecto a la autoría material de los decesos de esos bolivianos en el país, y seguramente el Ministerio Público nos informará en los siguientes días sobre los resultados de esas investigaciones respecto a los decesos producto de la crisis política. De otro lado, eso no puede ni siquiera tener un elemento indiciario en razón del proceso penal contra Evo Morales, porque la Fiscalía definió que son dos delitos imputables, ¿no?, como presunto autor al expresidente Morales: terrorismo y financiamiento del terrorismo. Pero, nuevamente, esto, en un primer nivel de imputación, falta un periodo de acusación, otro periodo para ir a juicio oral y otro para si es que se condena o no se condena. Seguramente, cuando sea notificada
la defensa técnica del expresidente Morales al respecto va a generar un pronunciamiento y a partir de allí, si es que se están respetando las reglas del debido proceso. Eso de pronto incidir porque hay mecanismos procesales de cumplir. No se puede juzgar a cualquier boliviano o boliviana por un elemento ideológico solamente y de contraposición de intereses. Se tienen que seguir las reglas del juego y esos son mecanismos procesales de la investigación de derecho penal. Muy bien, entonces hemos comprendido perfectamente cada una de las palabras que nos dices, querido Israel, como siempre lo decimos, esto siempre nos da muchas luces respecto a los procesos que estamos viviendo y respecto a las noticias que van generando polémica día a día. Queremos agradecerte por la entrevista, querido Israel, y bueno, estaremos atentos también a poder realizar y analizar futuros momentos que se den dentro de no solo este proceso y esta imputación formal, sino respecto a tantas noticias que van surgiendo. Así es, Héctor, si bien es un caso denominado de relevancia, producto de la investigación penal, hay cosas importantes en el país que hay que priorizar y la atención en salud, el equipamiento de unidades de terapia intensiva, equipos de bioseguridad, ítems para nuestros médicos hoy en pandemia es lo prioritario, resolver inclusive la situación de los padres de familia en unidades educativas privadas que están siendo amenazadas por directores de colegio, presionados para un cobro de pensiones todavía tentatorio a la economía de las familias. Esas son cosas hoy en día, derecho a la salud, derecho a la educación, que deben resolverse en este momento ante la intervención de las autoridades que tenemos, porque no hay que jugar, no hay que atentar a los derechos del pueblo. Se gobierna para el pueblo, no contra el pueblo, Héctor. Muchas gracias, muy buen día. Gracias por tus palabras, querido Israel Quino, como siempre, realmente una entrevista bastante interesante, muy consistente respecto a argumentos de todo lo que está sucediendo y aconteciendo dentro de nuestro país.